Solo necesitas 7 ingredientes para esta ensalada tan deliciosa. En Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada de ensaladas navideñas que, dígame si no, están quedando espectaculares. No se pierda ninguna. Suscríbase, guarde esta receta, déjenos su me gusta y compártala con quien más disfrute de una buena comida casera. Lo primero que hago es tomar una piña entera. Esta la lavo muy bien, le retiro toda la cáscara y esos punticos negros que siempre quedan. Cuando ya está limpia, la corto en rodajas y voy a usar 3. Esas 3 rodajas las corto en cubos pequeños, incluyendo el corazón. Usted sabía que el corazón de la piña tiene mucha fibra y ayuda a la digestión, por eso me gusta dejarlo. Ahora pongo esos cubos en una ollita, agrego 2 cucharadas del endulzante de mi preferencia y dejo que se cocinen sus propios jugos hasta que se evaporen. Este proceso es clave porque así la piña queda más suave, dulce y evita que la ensalada se amargue cuando la combinamos con aderezos que tienen lácteos. Mire que este paso hace toda la diferencia y se va a notar en el sabor final, ya verá. Ya pues, ya que está tan entretenido, aproveche y suscríbase, no lo sepa después que después se le olvida. Hágale clic ahí mismo, que entre más seamos, más rico se pone esto. Mientras la piña se enfría un poquito, sigo con la zanahoria. Esta la lavo bien, la pelo y rayo solo la mitad, que es lo que necesito. Me gusta rallar la zanahoria porque además de darle color, aporta un toque dulce natural y mucha vitamina A. ¿Y usted cómo la prefiere? ¿Rallada finita o en tiritas gruesas? Cuéntemelo en los comentarios. No me están comentando los videos y me van a hacer pensar que no les gustó ni un poquito. No me dejen hablando solo. Escriban algo bonito allá abajo, que eso no les cuesta nada y a mí me alegra el alma. Sigo con las almendras, que son una de mis favoritas en las ensaladas porque le dan ese toque crocante que a mí personalmente me encanta. Tomo 50 gramos de almendras enteras y con la ayuda de una tabla y un cuchillo las troceo en pedacitos, no tan pequeños, para que se sientan al morder. No te preocupes por anotar toda la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Luego paso a las manzanas verdes, que son las protagonistas junto con la piña. Tomo 2 manzanas, las lavo muy bien y empiezo a cortarlas en rodajas. Después las corto en cubos pequeños sin usar el centro ni las semillas. Me encanta usar manzana verde porque tiene ese sabor entre ácido y dulce que combina perfecto con el aderezo. ¿Y usted qué tipo de manzana usaría? ¿Verde o roja? Cuénteme, me gusta leerlos y saber cómo la hacen en su casa. Ahora sí llega el momento de combinar todo. En una ensaladera grande agrego la manzana verde, la zanahoria rallada, la piña cocinada, las almendras troceadas y 100 gramos de uvas pasas. Reservo la mezcla y paso al aderezo, que es la parte que une todo. En un recipiente aparte agrego 2 cucharadas de yogur natural griego, el jugo de medio limón y una pizca de sal. Mezclo muy bien hasta obtener una textura suave, cremosa y homogénea. Finalmente incorporo el aderezo a la ensalada. Lo hago poco a poco, revolviendo con suavidad para que todo se impregne con ese sabor cremosito y balanceado del yogur con el toque dulce de la piña y las pasas. Esta ensalada es ideal para acompañar cualquier plato principal, especialmente en las cenas navideñas o comidas familiares. Queda perfecta con pollo al horno, pescado o incluso con una carne asada ligera. No olvide dejar su me gusta, compartir esta receta con su familia, suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras próximas preparaciones. Recuerde que aquí en Qué Rico Recetas cocinamos con alegría, con cariño y con ese toque casero que tanto nos representa. Nos vemos en la próxima y que viva la buena comida y el sabor de lo hecho en casa.